Buenas noches. Qué poderoso es el fútbol. No solo por las emociones que suscita, sino también porque en él nos vemos como un espejo de cómo andamos los argentinos. Ustedes saben que los romanos, antes de cada batalla, consultaban el vuelo de las aves. Y ellas le decían si van a perder. Ese partido de anoche con Argentina es como una historia argentina. El gol de contra, el primer tiempo angustioso, aparentemente todo mal, parece el primer tiempo como viviendo hoy, ¿no? Y la esperanza de un segundo y de una recuperación. Parecemos estar viviendo en algún momento del primer tiempo del partido con Brasil. Por eso la primera pregunta que le hice al presidente de la Rúa hace 2 o 3 horas cuando grabamos con él fue si a él le suscita algún paro la situación del país y el partido de anoche entre Argentina y Brasil. Presidente, buenas noches y bienvenido a los años de la clave. Gracias y felicitaciones. Presidente, ¿usted vio el partido anoche? Sí, lo vi, sufrí y gocé con la fuerza y la recuperación de Argentina. Como en el segundo tiempo con guerra, salimos adelante y le ganamos a Brasil. Yo digo, si el partido fuera, en lugar de Argentina versus recesión, ¿en qué momento de ese partido tan cambiante estamos? Y estamos en el tiempo, para empezar el segundo. Y esto demuestra, puede ser una metáfora, cómo con fuerza y con garra se puede salir adelante. Hay que jugarse, hay que poner fuerza. Esto es lo que vimos ayer, Mariano. Los muchachos se jugaron con una gran alegría. Y ellos mismos con gran percepción decían una alegría para el país en momentos tan difíciles. Y tienen razón, son momentos difíciles. Y lo que tenemos que asumir es lidiar en momentos difíciles y actuar frente a esa realidad. A mí me ha tocado actuar frente a la realidad. Y lo que quiero transmitir, la verdad de la realidad como la veo, y decirles a los argentinos que todos tienen que poner fuerza, garra, confianza, si saldrás adelante. Porque la historia nos ha enfrentado ahora a un tiempo de verdad y de realidad, donde sobran las palabras y lo que hacen falta son acciones, porque estamos demandados por una realidad llena de urgencias e incontrastable en los hechos. Presidente, yo quisiera ir al grano con una pregunta que está en boga ahora. ¿Usted cree que hay grupos de peronistas conspirando contra su gobierno? En los hechos, cuando se habla de un gobierno de unidad nacional, publica que eso es para instalar un jefe de gabinete, convierta eso en un gobierno de salvación, como si el presidente no tuviera el rol constitucional que le compete, podría llamarse conspiración. Pero creo que está completamente desarticulado. Nadie lo ha seguido, puede prestar atención. Acá tienen vigencia las instituciones y yo como presidente asumo toda la responsabilidad de cumplir mi deber, marcar rumbo y trabajar para el futuro del país. Presidente, una repregunta antes de darle lugar a mis colegas. Entonces, cuando la ministra Bullrich y su vocero Juan Pablo Bailac, tuvieron expresiones muy críticas de Alfonsín, ¿usted comparte esas? No, de ninguna manera. Mire, Alfonsín, yo soy amigo, lo respeto, ha sido presidente de los argentinos, nos refundó la democracia. Sería una grave irresponsabilidad. En los momentos que viví, con todo lo que ambos entendemos haber hecho por la democracia, es absurdo instalar un conflicto o pelea. Otra cosa es decir puntos de vista. Él, como presidente del partido y en la campaña electoral, no como presidente, pero siempre en un marco de respeto. Señor presidente, ¿cree que realmente hace falta una consulta para saber si la gente quiere que se baje el gasto de los ricos? ¿O eso es más o menos preguntarse como si un que Boca le gane a River en la Bombonera? Porque es obvio, ¿no? Pero lo obvio no siempre se realiza. Y aquí lo que hace falta es la política para bajar el gasto de la política. Y es cierto, la Junta Popular pone detrás a la opinión pública para que no con el gobierno tienen que hacerlo las instituciones que tienen que transformarse y defender la reforma del Estado. Hay una sola forma que pudiera evitarse, y es que el Congreso le dé contenido claro a la reforma con un mensaje explícito a las provincias para que bajen el gasto de la política. No la gente se plantea dónde va la plata, donde hay necesidades, donde hay carencias, reclama porque se sigue la política. Y esto no es estar en contra de la política, sino hacerla. El gobierno llega a estas elecciones sin un candidato propio, porque los candidatos de la alianza son más opositores que los opositores.
eso es lo que se ve a la luz de los acontecimientos. ¿Qué garantiza entonces la solidez de los planes del gobierno que no apoyo de su propio partido? No se equivoque, puede haber uno muy opositor o distante, pero hay que buscar a los candidatos de la alianza, que pueden tener matices. En épocas de carencias, como vivimos dificultades, en el marco de las campañas, cada uno trata de aportar nuevos elementos. Eso no existe en la oposición. Y me remito a las pruebas. Aprobamos la ley de cero. Fue una fuerza militante, la del lado del radicalismo, en este caso del repaso no, pero sí fue con la ley de competitividad. Puede haber matices o diferencias, pero hay gobernanza y hay compromiso. Y el compromiso es sacar el país adelante y cumplir con el programa. Claro, presidente, pero un ciudadano de la capital, por ejemplo, que quiere por usted y por las políticas que expresa usted, ministro Malo, ¿por quién tiene que votar en la capital? Quiere votar por la lista 3, no sé si él mantiene el mismo número, alcanza, creo que cambia el número. Pero Terraño pidió el relevo de Caballo y de las políticas. Él es uno, y la lista está integrada por... Sí, pero es uno. Así que el gobierno debe repetir adelante. Él ha sido jefe de gabinete, estas cosas no las planteó antes, y puede mantener algún punto de vista, que es con él, hace 10 años que habla de esto, pero bien causa preocupación y trae daño, trae incertidumbre, cuando el candidato habla de devaluación o de comida. Estos temas son muy delicados. Hemos estado al borde del precipicio y ahí hubo silencio y una solidaria cooperación. Cuando el riesgo se aleja, parece que vuelven otra vez a sostener su vista. Por eso no hay conflictos, sino matices o diferencias. Presidente, yo quería volver al tema que le planteó Mariano en la primera, que es la cuestión de la recesión. Me parece que es lo que, no a los políticos, sino a los argentinos en conjunto. Estamos en el primer tiempo. Llevamos 3 años de recesión en la Argentina. El segundo tiempo, si llega a llevar otros 3 años, termina la recesión como presidente. Con lo cual los 4 años de su presidencia estarían marcados. Es el tiempo histórico que me ha tocado. Si debo sacrificarme, es lo que el país necesita. Yo no debo ver mi destino personal, sino el destino de los argentinos. Pero seamos claros, aquí estamos hablando décadas de errores, de vivir del endeudamiento, de gastar más de lo que tenemos, de aumentar los niveles de pobreza y desempleo, de acrecentar la deuda externa. Usted dice la recesión. Es cierto, hace 3 años que estamos en recesión. Pero ¿de cuándo viene el endeudamiento? Remóntese si quiere a los años 70. Yo le voy a mostrar un gráfico. Y no es por competir con usted o con su medio. Y vale la pena que se muestre. Mire, el gráfico muestra la evolución de la deuda externa, para que se sepa bien. Acá arranca por los años 70 y mire el año que va creciendo. Acá está el gobierno de Alfonsín, acá empieza Menem, por acá se va a Caballo, está acá, 150.000 millones. Acá estoy parado yo, acá hemos parado los argentinos. Esto significa que este mes tengo que pagar 500 millones de la deuda y 9.000 al año. Este es el problema que tenemos por el endeudamiento irresponsable y por eso he planteado de cero. ¿Cómo recibí el país? A ver si somos claros. 10.000 millones de déficit, el doble de lo que anunciaban. Con esto significaba compromisos de vencimiento inmediato. Hubo que hacer enseguida con el Fondo Monetario y un impuesto que afectaba a sueldos más altos, calificado como el impuestazo, que desanimó a muchos por esa calificación. Pero ya en mayo me dio un proyecto para bajar los sueldos más altos del Estado. No alcanzó. En septiembre empezó a negociar el blindaje, se aprobó en noviembre. Pero ya en enero incurríamos en incumplimiento. Las deudas transferidas de un periodo a otro son tremendas, van aflorando. Entonces hicimos después el megacanje ya con Caballo, lo hemos rechazado. Y ahora el programa déficit para sentarnos ante los organismos multilaterales de crédito y respaldar nuestras reservas en el Banco Central para que vayan al depósito. ¿Se va a poder cumplir con el déficit? Esto es lo que hemos vivido, a ver si nos entendemos. Pero muchos hablan como si la historia empezara aquí, el 10 de diciembre. Y tú, Blanc, lo has visto bien, como una historia prolongada, que hoy tenemos que cambiar para ser un país que no tiene el endeudamiento, política de déficit cero, primero en la nación, gradualmente en las provincias, que ha crecido muchísimo el gasto y tienen naturalmente que reducir. Trata de usar los recursos de que disponemos, que son los que la recaudación. Por eso la solidaridad hoy es pagar los impuestos para recaudarlos, pedir todos la boleta, porque esos son los recursos para las necesidades sociales. Perdón, si se va a poder cumplir con el déficit cero, porque dentro de Central hay que lograr un consenso para el presupuesto, demanda un recorte severo de 6 millones
y a la luz de los acontecimientos no parece el sujeto político para un consenso. ¿Cómo se hace? Absolutamente, porque este es un tema de la realidad. Nadie puede cambiar los números de la realidad. Puede hacer proyecciones, teorías, hipótesis, pero sin crédito tenemos que vivir de lo que recaudamos. Dios quiere que rápidamente venga la reactivación, se reactive el mercado interno, como están creciendo las acciones. Fue buena la recaudación del último mes, y esa reactivación, la lucha contra la evasión, que es muy importante, nos va a permitir disponer de recursos para atender otras necesidades. Mientras tanto, como en una familia, no se puede gastar más de lo que entra, y crédito externo que podamos tomar, porque no hay país hasta que demostremos que cumplimos lo que decía, avancemos en la observancia estricta del programa de déficit cero. Que yo de acuerdo, no solo déficit cero, sino también hambre cero, anal cero, corrupción cero, eliminar que nos han afectado. Porque acá la base es terminar con la impunidad, recuperar la justicia, lo que hemos ya hecho, y luego avanzar en el desarrollo social y en las políticas de crecimiento. Está volviendo la confianza, están volviendo los depósitos, recuperar la economía de haber estado al borde de la caída. Y a ver si entendemos de nuevo que, porque llevamos una carga de años, esta deuda que les he mostrado que hoy condiciona la libertad. Y yo he asumido el desafío histórico de cambiar esto. Un cambio dramático. Esto es lo que yo entendí cuando asumía. Tal vez las medidas a partir del 10 de diciembre pudieron ser más drásticas o profundas. El ministro de Economía pareció que con ese aumento de impuestos y la reducción del gasto era suficiente. Lo fue para el acuerdo con el fondo. Se demostró insuficiente. Son tan pesados los vencimientos de la deuda que hemos recibido que condicionan el desenvolvimiento del país. Por eso tenemos que cambiar. 3 periodistas a quienes respeto mucho tuvieron la generosidad de opinar sobre los 2 años de hora clave que se cumplen esta medianoche, un ratito. Hubo apoyos y hubo críticas. Bueno, yo creo que no es correcto ya decir que la historia se escribe solamente. La filma, la historia se transmite a través de millones y millones de televidentes. Por eso es tan importante que durante 12 años haya habido un programa periodístico hora clave, que haya subsistido, porque también es una victoria contra la mediocridad, contra la frivolidad, y que va un gran abrazo para todos, para vos, Mariano, y todos aquellos que están ahora, porque en la medida que un país piense, aunque sea en el disenso, es un signo de que está creciendo. Bueno, me resulta un poco difícil ser objetivo de mi compañero en el diario La Nación, también somos amigos, pero voy a tratar de ser objetivo, de ser aunque sea justo. Recuerdo el principio de Hora Clave, las primeras emisiones de Hora Clave, y yo creo que en ese momento Mariano le hizo un importante aporte a la televisión. Fue la pluralidad, la diversidad de opiniones. Hasta ese momento la televisión venía con un discurso demasiado uniforme para mi gusto. 12 años después, hoy, la pluralidad, la diversidad de opiniones está en la televisión. Pero Mariano le está haciendo otro aporte, que es el debate. Ejercicio político, intelectual y hasta personal a como tanto afectó a los argentinos. Y creo que si en 12 años pero le aportó la pluralidad, que es condición esencial para el debate, y después el debate, no fueron 12 años en vano, ni serán seguramente en vano los muchos años que quedan a Mariano por delante en la televisión. Este es el testimonio de un adversario de Grondona. Yo no creo en la objetividad, yo no creo en la neutralidad. Sí creo en la honestidad de que cada uno sepa quién es el que habla y lo que piensa. A lo largo de estos 12 años hemos tenido discusiones con Grondona. Prácticamente el único punto de acuerdo que tenemos es en el respeto más amplio por la libertad de expresión. Por eso además son miembros juntos de la Asociación Periodistas. Después, cómo cada uno ejerce la libertad de expresión es completamente distinto. Y discrepamos prácticamente en todo, como saben quienes han visto el programa. Me impresiona la lucha íntima que yo percibo en Grondona entre 2 partes de su personalidad. Por un lado, su voluntad de ser moderado, de ser respetuoso, de buscar siempre los puntos de equilibrio, de moderación, lo cual lo lleva a permitir, por ejemplo, el debate entre un torturado y un torturado. Y por otro lado, su apelación a la represión en los momentos de crisis. Creo que en parte lo atractivo del programa es la tensión permanente que se percibe por la lucha entre esos aspectos del alma del conductor.
Bueno, a partir de ahora sigo con el alma dividida, el programa. Dos partes de mi alma en lucha. Y después del corte y los auspicios, vamos a presentar el segundo segmento, reportaje a De la Rúa, en que estaban, como ustedes vieron, 3 periodistas que me acompañan, Morales Solá, Jurlank y Cristina Pérez, y en el cual van a ir ingresando ciudadanos, que le van diciendo cosas, usted que digan los ciudadanos, cosas no demasiado blandas. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan. María Rosa Faini me manda un correo electrónico, dice: hoy oí que un filósofo decía que la maldad es el fracaso de la inteligencia y en cambio la bondad la alimenta. Critica el pesimismo y valoriza el prestigio del optimismo. No quise escuchar más y apliqué todo esto a la figura de nuestro querido presidente, a quien le deseo con todo respeto que siga usando siempre su bondad. Walter, de la provincia de Córdoba, dice que este partido, a la inversa que Argentino-Brasil, se va a suspender. Carlos Belgrano dice: creo que el presidente todavía no se despertó, todavía no empezó a gobernar. Mercedes Liniers: no hay que bajar los sueldos, hay que terminar con los negociados, los grandes evasores y la corrupción. Marta de Avellaneda: señor presidente, no solo hay que poner garra y coraje, lo que no hay que poner es la mano en el bolsillo ajeno. Así solucionamos todos los problemas. El segundo segmento de esta entrevista me parece que es quizá el que más apunta al hombre. Creo que el valor de este reportaje en buena medida es que De la Rúa se muestra en cómo es, cómo siente. Y hay una pregunta de una ciudadana muy brava que le dice si no se siente desbordado, deprimido. Es como si fuera un crescendo dramático. Vamos a mirarlo. Voy a volver a algo que ha dicho Joaquín, ¿no? Tenemos la deformación profesional política nosotros, ¿no? Yo estaba pensando que Joaquín le preguntaba a usted por quién tienen que votar los que quieran apoyar, ¿no? Y usted dijo a la alianza, ¿no es cierto? Y él le decía, bueno, pero Terraño no coincide con el gobierno. Hay otra fórmula en la capital que es Liendo, que es el asesor de Cavallo, y Scioli, que es el menemismo asociado al cabalismo. ¿Habría que votar por Terraño o por Liendo? No, Mariano, no me haga la cuestión ideológica. Somos un gobierno que trabaja sobre la realidad. Machinea se fue en marzo cuando los números no le daban frente al blindaje. Lo llamé a López Murphy, que era ministro de Defensa y radical. El cóctel de reducción fue fuertemente rechazado en la sociedad que aún no lo comprendía. Tuve la suerte que Cavallo aceptara venir a colaborar. Él empezó con un programa de no ajuste, de competitividad. Luego la realidad golpeó también sobre ese programa. Y hemos llegado a esta situación del déficit cero. Así que esto no es problema ideológico para discutir así sobre el voto. El gobierno es de la alianza y los candidatos de la alianza van a acompañar a las medidas del gobierno. No es que se vuelva un opositor porque es el resultado de una interna, porque es candidato, porque manifieste una opinión distinta. Somos un partido abierto donde hay diversas opiniones, pero nadie viene a voltear al gobierno sino a que tenga éxito. Y no dude que por ese camino vamos a seguir nuestro programa, yo garantizo el rumbo, no vamos a salir de ese rumbo porque nos vamos a ir otra vez al precipicio. Yo quiero contar esto, algunos dicen cambio del modelo. Yo no tengo un modelo, sino una política en gran medida impuesta por la realidad. Les he marcado los pasos de la realidad económica como tuvimos que darla frente a las demandas sociales. Yo comprendo el dolor, la angustia de los argentinos, sé lo que está pasando con el desempleo, con la pobreza y tenemos que atender todo eso. Y entonces, ¿cuál es el modelo? ¿El que dice devaluación? Como una vez dijo Moyano. ¿Cuál es el modelo? Como vi en discursos en el Congreso, el default programado, es decir, no pagar la deuda para que nuestro Producto Bruto Interno caiga el 50% y se multiplique el desempleo y quedemos fuera del mundo. ¿A qué le llaman modelo? ¿A pagar la deuda, honrar nuestros compromisos? Los criterios de reducir el gasto de la deuda que estamos hablando con los organismos multilaterales de crédito para bajar esa carga enorme que tenemos. Es decir, se habla en generalidades, se confunde la gente con el modelo. ¿Qué es el modelo? ¿Del desempleo, la pobreza? Esto no es
no es modelo para nadie. Yo tengo un compromiso de luchar por el pleno empleo, de luchar por la igualdad de oportunidades, de luchar por una mejor educación, por una adecuada atención de la salud para todos, de luchar por una sociedad sin miedo. Ese es el compromiso de la alianza. Sí, es claro que no alcanza en un día, pero esos son los objetivos por los que vamos luchando. Yo sé que muchos dicen, acá está el contrato que firmamos con Chacho Álvarez, y dice que nos comprometemos a procurar los siguientes objetivos. Entonces, yo lucho por el pleno empleo. Ahí están las gestiones que hago a diario, recibiendo inversores, ayudando a salvar empresas en dificultades, Chacho Álvarez dijo promoviendo que la alianza inversiones. fue un fracaso rotundo en las últimas horas. Bueno, es fácil decir cuando uno se ha ido y se dejó la lucha. Yo aprecié mucho su cooperación. Por ejemplo, él estuvo conmigo cuando decidimos el decreto 430 y bajar los sueldos más altos de la administración, porque en la realidad del gobierno hay que tener el coraje para las decisiones necesarias. Es claro que acá se ha difundido mucho con ligereza, diría, el decir que no se logran de un día para otro las soluciones. Claro que no se puede bajar el desempleo de un día para otro, ni salir de la recesión firmando un decreto, ni cambiar una crisis, una recesión que viene con un arrastre de 3 años, ni este cuadro de endeudamiento externo. Toda esta tarea se está haciendo permanentemente y con sacrificio enorme de todos los que integran el gobierno. Pero yo quiero que esto la gente conozca la realidad. La pregunta es Y no se dejen engañar por esos cantos de sirena de los que desde afuera dicen todo es fácil, que se ponga más plata para esto, que se baje el desempleo tal sitio. Pero estas cosas no son voluntaristas, son fruto de un trabajo donde el gobierno del marco y toda la sociedad trabaja para ir adelante. Esto debe entenderse bien. Yo dije que bajaría impuestos, estamos bajando impuestos. El campo, que cuando llegué al gobierno era un reclamo en un solo grito. Hoy el campo nos va a dar una cosecha récord. Hemos hecho programas de competitividad para maquinaria agrícola, para la industria automotriz, para la yerba mate, para el arroz, para los cítricos, para la industria metalúrgica, para la minería, estamos por firmar otros. Todo eso son bajas de impuestos y reclamo de blanqueo de la actividad, porque hay mucha actividad. La pregunta de Joaquín y después quiero... hemos mandado a cámara todo el día de ayer, y tenemos como 200 opiniones y yo lo que he hecho es extraer 3 o 4 de las más numerosas, digamos, ¿no?, de los ciudadanos. Pero haz tu pregunta, Joaquín. Presidente, recién salió el nombre de Chacho Álvarez y yo le quería... En estos días se está cumpliendo 1 año de que renunció Chacho Álvarez. Yo lo que le quería preguntar era si usted cree que hubiera sido distinto su gobierno si Álvarez hubiera permanecido en la vicepresidencia. Sí, pero a mí hubiera sido bueno. ¿Y por qué lo dejó ir? Traté que no pasara. Su decisión fue inexorable. Bueno, vamos... hay 4, yo tomé 4, que era bastante abrumador la cantidad de ciudadanos que preguntaban en esa dirección, ¿no? La primera que vamos a pasar es una ciudadana que se refiere un poco a usted como persona. Si está abrumado, si está cansado, si está desbordado, si aguanta la presión. Esta es la pregunta. ¿Cómo puede vivir con tanta presión que está generada en el país? No entiendo cómo puede soportar semejante presión. No pretendo que renuncie, sino simplemente que pueda entender al resto y que, bueno, yo creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Cada uno hace lo mejor que puede, pero bueno, a veces cuando a uno excede hay que tratar de buscar ayuda donde se pueda y quien le pueda dar, ¿no es cierto? Lo entiendo perfectamente. Sé el sufrimiento y hasta la bronca de los argentinos, que quieren rápidamente un país mejor. La cuestión es dónde se asienta la bronca. La bronca, para mí, tiene que ser en esa proyección histórica. Algunos pueden tenerla contra mí porque en 1 año no resolví todos los problemas. Despojado de cualquier poder mágico, eso no alcanza. Pero trabajamos todo el día, todo el tiempo, afrontando enormes problemas que nos han llegado. Tomen desde los grandes contratos que hay que resolver, el correo, aerolíneas, los documentos de identidad, y agreguen muchísimos otros. Los programas sociales para apoyar a las provincias, que son las que tienen el 70% de los recursos para las necesidades sociales. Así que yo le agradezco su preocupación,
Yo llevo en mi corazón la angustia por lo que los argentinos necesitan y lo que yo quisiera ya mismo resolver. ¿Pensó en renunciar alguna vez, presidente? No, jamás. Hay que cumplir el deber. Escaparse no es la respuesta. Pienso que haría el mayor daño a mi país si como presidente tuviera la debilidad de renunciar a la responsabilidad que me confió el pueblo. Yo tengo que hacer lo que ella dice, afrontar con coraje la situación. Y la afronto, y voy y hablo con la gente, y conozco lo que les pasa. Y les digo con la verdad cuáles son las situaciones que vivimos. Y voy a seguir trabajando para eso. También se les pidió la opinión sobre hora clave a 3 políticos. Carlos Menem, Domingo Cavallo y Elisa Carrió. 3 políticos diferentes. Pues yo concurrí en muchas oportunidades a este programa que cumple 12 años. Me ayudó mucho en mi vida política. Me ayudó a reflexionar, a pensar en forma más profunda las cosas y fundamentalmente en poner en marcha algunos aspectos que tuve en cuenta a partir de mi intervención y de escuchar y ver este brillante programa que es Hora Clave. Por lo tanto, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para el programa y además de felicitaciones para su conductor. Nadie puede poner en tela de juicio la capacidad de pensar y de reflexionar sobre lo que ocurre en el país y en el mundo por parte del doctor Mariano Grondona. Así que lo único que me queda por decir es de que continúen los éxitos y que siga triunfando en este mundo que no es fácil, que es el mundo de las comunicaciones. Felicitaciones de nuevo y muchísimas gracias. Mariano Grondona ha hecho un programa excelente que ha permitido comparar opiniones de distintos actores de la situación económica, política, social de la Argentina. Yo tuve oportunidad a lo largo de estos 11 años de expresar mis ideas y creo que han tenido oportunidad de hacerlo todos los dirigentes de la Argentina y sobre todo la gente, porque él ha invitado a mucha gente del pueblo, así que ojalá pueda continuar muchos años más. Bueno, la verdad que yo nací en este programa porque cuando nací a la política, que fue en la Convención Constituyente, el primer programa donde estuve fue aquí. Y la verdad que más allá de las diferencias muchas veces políticas o de otro tipo, me parece que el amor superó todo. Yo con este programa, con su producción, con Mariano, tengo una relación de afecto muy profunda que nos permite superar las diferencias lógicas que tenemos, pero siempre aquí tuve todo el espacio y todo el respeto. Así que yo les solo festejar y agradecer. Y además en una de esas hasta lo hago socialista. Bueno, en el próximo bloque se produce la irrupción por teléfono, en el diálogo con De la Rúa, de una ciudadana, Andrea de Pilar, con la cual se un diálogo, diría, duro. Ya volvemos. Mariano Esteban Yebra me escribe por email: el que debe gobernar es De la Rúa, no otro, que corte con los que no tienen idea de gobernar, como Alfonsín, Cavallo y Terraño, que no duden en pedir apoyo a los que saben, Menem y de la Sota, que se ponga firme con los piquetes, si no puede gobernar, que dé un paso al costado y llame a elecciones. Susana de Córdoba: ajusten la política y no ahoguen más al pueblo. Jorge de Barrio Norte: ¿tiene idea De la Rúa que se recauda menos porque se factura menos? Creo que no está al tanto de lo que pasa. Pedro de Recoleta: aceptemos la democracia. Lo único que merece un 0 es la capacidad de este gobierno para gobernar. Bueno, en este segmento, aparte de los periodistas invitados, hay bastante intervención de los ciudadanos y aparte de la intervención de Andrea de Pilar, hay varios ciudadanos que marcan lo que yo creo que fue el mayor énfasis en las encuestas que hicimos en la calle.
De un lado, que no se cumplió lo que se prometió. Digamos, esta es una de las objeciones. Y del otro, quizá la más interesante, que el gobierno no ve las cosas del lado como las ve el hombre o la mujer de la calle. Presidente, usted se preparó toda la vida para ser presidente. Lleva 20 meses en el cargo. ¿Usted está disfrutando el poder o lo está sufriendo? Mira, no es problema de disfrutar, no es un disfrute. Yo lo siento como un deber, como un servicio. ¿Una carga? Como una carga, pero como una carga que elegí yo y donde veo un pueblo extraordinario que está comprendiendo las cosas y que al mismo tiempo sufre. Sí, una carga permanente de mensajes negativos que quieren destruir el alma de nuestro pueblo. ¿Por qué creen que este es el buen mensaje? Y esa destrucción va contra los valores fundamentales. Yo creo que hay que rescatar los valores, lo que nuestro pueblo nos enseña, el patriotismo, la verdad, la honestidad, el trabajo creativo, que es lo que la gente quiere. Y es claro que hay que transformar cosas en este mundo globalizado, donde hay volatilidad de capitales, especulación, donde hay problemas muy pesados por errores que se han venido cometiendo. Pero es el tiempo de la verdad y de la realidad. No hay espejismos. Y yo la verdad le voy a decir tal como es, para que la gente sepa que tiene un presidente que le habla con la verdad y que va a combatir todos los males en la medida de las fuerzas que tengo y de la gente que me acompaña y de muchos argentinos patriotas, pertenezcan a mi fuerza política o a otra, porque yo debo decir que la oposición ha sido solidaria cuando necesitamos leyes importantes. Tenemos un llamado de Andrea de Pilar. Andrea, buenas noches. Te ruego que sea breve y, bueno, acá tiene el presidente frente a su... Buenas noches, Mariano. Yo estaba escuchando atentamente y la verdad es que me abruma. Por un lado, uno lo escucha al presidente con esta euforia y, bueno, diciendo todo lo que están haciendo, pero la verdad es que mi pregunta, en resumen, es, si se está haciendo tanto, ¿cómo es posible que no se note? ¿Cómo es posible, como decía recién Morales Solá, que la gente no lo perciba, que la corrupción siga existiendo, que los medios lo denuncien permanentemente, día tras día, y que no pase nada, que realmente los problemas no se solucionen? Si esto es la verdad, ¿qué nos queda? O sea, ¿hacia dónde vamos? Esa es mi pregunta. ¿Qué le va a decir a sus nietos, que son de la edad de mis hijos? ¿Qué país le vamos a dejar si realmente este es nuestro rumbo? Porque esto es el Titanic, es un barco que se hunde, no se le puede pedir más a la gente que no tiene, y las empresas siguen evadiendo. No puede ser cierto lo que dice este señor de la Rúa, que se hizo todo. No puede ser cierto, se denuncia permanentemente. Yo debo vivir en otro país. Que voy a hacer todo, yo hago mi autocrítica de lo mucho que falta. Es cierto que el tema principal de que se habla permanentemente es el económico, pero podría ocupar todo el programa hablando de los hechos en educación, en salud, los programas de acción social. La lucha contra la evasión es difícil porque los instrumentos son inadecuados y debemos pedir la colaboración de los ciudadanos. Claro, pero, perdón, presidente, pero Sí. como usted habla que los instrumentos son inadecuados, que faltan posibilidades, tal vez se refiere a lo legal, es como, ustedes hablan como si les estuviese pasando a otra persona. Ustedes son los que nos tienen que dar los elementos. Ustedes son personas instruidas, son profesionales, son universitarios, están en el mundo. Acá hay gente que no come. Es lo que pasa, siempre el ciudadano siente que se está hablando en el futuro, que el político nos dice se va a hacer, se va a instrumentar, es mañana, y el mañana es hoy. Mi Sí. hijo de 9 años, que yo vivo en Pilar... Sí, Andrea, el tiempo es limitado. Listo, bueno. Vamos a ver si Yo contesta quiero usted. decir que no es que hable con euforia, sino con firmeza, porque creo claro el camino a donde vivimos ir, donde debemos ir. Yo sé que el presente es hoy, estoy tratando de hacer un país nuevo, de cambiar esta realidad. Y quise explicar
La realidad como viene por una acumulación de errores y de endeudamiento, las limitaciones que tenemos de recursos, y son amplios los programas en materia de apoyo social. La lucha contra el hambre es la prioridad, no hay problemas de hambre en el país por la forma en que se distribuyen los recursos sociales. Luchamos contra la desnutrición infantil, luchamos contra las enfermedades endémicas y luchamos contra la evasión. Lo que quiero decir es que hacen falta programas más intensos porque sigue siendo del 50% la evasión en el país. Por eso pido la ayuda de todos, que la gente pida la boleta cuando compra, porque eso significa tener ingresos. Y al mismo tiempo que arreglamos las finanzas, modernizamos el país al incorporar el programa Educar en Educación, al promover las sociedades de informática, al alentar la inversión. Presidente, dentro de un mes, menos de un mes y medio, hay elecciones legislativas nacionales. Y todas las encuestas, la unanimidad de las encuestas, preanuncian o anuncian una derrota de la alianza, del radicalismo, del oficialismo. ¿Cómo se imagina usted el 15 de octubre? Bueno, las encuestas marcan resultados distintos en las diversas provincias. Pero globalmente en el voto nacional hay derrota. Bueno, derrota o ganará cada uno en sus provincias. Hay que aguardar el resultado. Pero el gobierno, que no participa como candidato de la elección, porque el gobierno no es candidato, va a seguir cumpliendo su responsabilidad. He sido elegido por 4 años. Tengo un mandato que cumplir y un programa que realizar. Pero si cambia la relación de fuerza en el Congreso... No va a cambiar. Va a aumentar la representación parlamentaria de la alianza. Y además están los valores de responsabilidad, lealtad con la República y patriotismo de los legisladores. Ahora, ¿cómo están a mí las lo cosas? que me importa más que haya legisladores con responsabilidad patriótica, los gobernadores seguirán siendo los mismos, con ellos tenemos un amplio diálogo y la República debe continuar. Ahora, Si ¿cómo no, está? sería un sistema parlamentario que cada 2 años... Bueno, ese es modifica sus cuadros. Pero como están las cosas, ¿no será mejor que el justicialismo saque muchos votos porque son los que mejor se portan? Pero miren, yo quiero decir, porque algunos dicen, ¿cuáles eran nuestros programas? Vea, el programa de la Alianza, Mariana, mire acá he marcado, donde dice que nos comprometemos a defender el valor de nuestra moneda y denunciamos el alto déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, una alta deuda pública que crea una alta vulnerabilidad y nos pone en zona de riesgo. Por eso el objetivo es lograr el equilibrio fiscal y frenar el endeudamiento. La alianza reducirá drásticamente las necesidades de financiamiento del Estado y por lo tanto la presión que el sector público ejerce hoy sobre la tasa de interés. ¿Alguien puede decir que no estoy cumpliendo este programa o que lo que hago es distinto a lo que anunciamos entonces? Pero también se habla de bajar la pobreza, de que haya empleo para todos, y ha crecido la pobreza y ha crecido el desempleo. Se ha mantenido prácticamente en los niveles en que estaba, que esto ya es una proeza para la recesión que venía y el contexto internacional contrario. No, pero reconozco que no he logrado bajarlo. Pero es que para esto tenemos que salir de la recesión, reactivar el mercado interno y que haya más recursos. El problema nuestro, de todos, es de que haya recursos. Y yo quiero administrarlos con equidad, porque lo que debemos es tener un crecimiento con equidad, no el crecimiento de 10 años del gobierno anterior que fue a pocas manos y nos dejó desempleo y pobreza. Presidente, le digo, usted sabe, eso lo digo con el mayor de los respetos, pero en su discurso no aparece una reflexión sobre qué responsabilidad tiene su gobierno y su gestión en la situación que hoy está viviendo la Argentina, porque parece que todo es culpa de lo que se Acabo de heredó. decirlo en la respuesta de la señora, que hago también mi autocrítica de las muchas cosas que faltan. Por ejemplo, nos ha faltado éxito en terminar con la evasión. Puedo explicar las dificultades que hemos tenido. Quizá, lo dije al principio, cuando empezamos las reformas pudieron ser más profundas, se pensó que alcanzaba con ese aumento de impuestos a los que más ganaban. No fue suficiente. No hemos logrado reactivar las economías regionales frente a la caída de precios internacionales. Y se produjo en los últimos tiempos, y tenemos que ver factores externos o factores internos, la pérdida del crédito en el país, fruto de la deuda, quizá de incumplimientos. Yo asumo todas estas cosas y lo que quizá faltó en materia de acción social, reducir más los programas. De 200 programas pasamos a 96, quiero que queden 5. Tal vez la velocidad de reforma no fue la que yo quería. La reforma del Estado, frente a estos nichos
de abuso que existen, por no decir de corrupción, no la hemos terminado aún, porque encontramos que es más complejo de lo que parece la reducción de organismos. Y una falla más grande de una más frecuente comunicación esclarecedora para la gente. No para dar malas noticias, sino para explicar a diario lo que estamos haciendo. Lo que pasa que yo he sentido también como una montaña de críticas, de burlas. Creo que de ningún presidente se ha dicho tanto como de mí todo el año pasado. Eso hace más difícil la comunicación. Pero yo estoy aquí para celebrar los 12 años y en esta ocasión transmitirles el desafío que tenemos e invitarlos a tener confianza en el país y decirles que esta es la verdad. Yo no quiero traer preocupaciones adicionales, pero decirles, la verdad es esto, de un país endeudado, que hoy se enfrenta a la realidad de manejarse con sus recursos. Pedirle a la gente que volvamos a consumir en el mercado interno, los depositantes que vuelvan con sus depósitos, se ha mostrado la consistencia del sistema financiero, el mundo nos ha dado su confianza, y quiero decirles que esos casi 2 meses que pasamos en esa incertidumbre fue un esfuerzo dramático, donde ahí sí sentí la presión, la angustia muy fuerte. Creo que fue una batalla épica que dimos con Cavallo, con Colombo, con Gallo, con el gobierno, al sacar la ley de déficit cero y lograr este apoyo del crédito internacional para fortalecer nuestras reservas y que los depósitos vuelvan, porque si no se va la plata, se va el capital y vienen consecuencias muy peligrosas. Una segunda grupo de respuestas en la calle era bastante obvia, pero vamos a pasarlo. Están contra el gasto político y contra los políticos. ¿Por qué no le baja el sueldo a los diputados y senadores? No puede ser que ganen 5.000 y 9.000 pesos cada uno, mientras cualquier empleado público, cualquier empleado cobra 500 o 600 pesos por mes. Bueno, ves que es un reclamo, no es un reclamo. Sé que los legisladores se han bajado el sueldo, no recuerdo cuánto ganan, pero es un reclamo que también pasa en las provincias, porque el Estado es todo, la nación, las provincias y los municipios. Y yo el 1 de marzo, cuando abrí las sesiones legislativas, planteé el tema del gasto político y anuncié el plebiscito, la consulta popular, si esto no se llevaba a cabo. Y si no se lleva a cabo como se debe, siguiendo el ejemplo de provincias que lo están haciendo, como Córdoba y Catamarca, entonces hay que poner el pueblo para que con su fuerza, su opinión, a través del voto, impulse que esa reforma se haga y la gente no tenga esta sensación de que hay un abuso de la política que es necesaria, porque el Estado debe organizarse según un sistema de representación, Fíjese, es el sistema republicano. Acá ya se trató bastante el tema de si cumplieron o no la plataforma, ¿no? La carta a los argentinos y demás. Ahora, en la gente muchas respuestas, pese a lo que se explicó acá y lo que se dijo, es que no cumplieron. Es decir, la gente tiene la sensación de que se prometió una cosa y no se cumplió. Este es representativo de muchos llamados. ¿Por qué no cumplió con la plataforma de la Alianza? Con la carta a los argentinos y con todo lo que dijo que iba a hacer cuando se propuso para candidato. Sí, ya le mostré, por ejemplo, los criterios de administración fiscal, bajar el endeudamiento, lograr el equilibrio fiscal. Sobre el contrato con la sociedad, nosotros dijimos poner todo el poder y todos los recursos para procurar en el periodo 99-2003, llevo 1 año y medio, los siguientes objetivos: pleno empleo, poner en marcha una economía que generará los empleos productivos estables que se necesitan para terminar con la indignidad del desempleo. Esta es la tarea en que estoy. Pero también se dijo que iba a bajar los impuestos, presidente, por ejemplo. Y los estamos bajando. Los programas de competitividad y empleo son rebajas de impuestos. Allí se rebaja el IVA, se elimina el impuesto a los intereses, el impuesto a la renta presunta. Son todos programas de reducción de impuestos. Ya llevamos el impuestazo sigue siendo un ataque a la 25. capacidad de gastar de la gente. Eso de hablar de impuestazo fue lo que hizo daño en su momento, porque... Me parece que la culpa la tuvo Cristina. No, me evoca lo que se decía entonces, porque amagaba volver la reactivación y con eso se deprimió la confianza y se contrajo el ¿Reconoce que fue un error, privado. reconoce el impuestazo? No dio el resultado esperado. Es decir, permitió evitar irse al default. Porque cuando yo recibo el país, estábamos al borde del default.
Yo creo que acá hay como dos perspectivas, ¿no? Es decir, usted está viendo lo que usted está tratando de hacer. Evidentemente, desde el punto de vista de usted... Y no se notan todos los está haciendo todo lo que puede. Ahora, la gente ve la cosa desde su propia experiencia, que evidentemente es muy traumática. Y este fue el cuarta y última intervención de la calle, que era esto, ¿no? Es decir, un poco la idea... Acá hay dos preguntas pegaditas, que en el fondo lo que dicen es... Ustedes están como en una torre de marfil, están ahí arriba, viajan en helicóptero, qué sé yo, y nosotros estamos acá abajo, ¿no? Esta idea de que hay dos perspectivas en la realidad. ¿Por qué no habla más con el pueblo? Si tiene conciencia de lo que sufre el pueblo, si se puede gobernar dignamente y sin dañar tanto a la gente. Yo, la verdad que estoy en contacto con la gente. Yo voy al interior, me encuentro con los ciudadanos. A la misma Quinta de Olivos viene gente todos los días, de los colegios, vienen los jubilados. Pero es evidente, presidente, que usted tiene una crisis de relación con la opinión pública. A pesar de haber sido uno de los políticos que mejor relación tuvo con la sociedad, pero en la presidencia tiene una crisis de relación con la sociedad. Bueno, yo hablo con todos, sé la opinión, sé lo que pasa, y la verdad que hablo con la gente. ¿Y a qué atribuye esa Voy a crisis? todas partes. Es la urgencia. La urgencia. La gente siente que es tan pesada la carga acumulada de muchos años, aunque piensa que la carga recién viene hoy, que quiere sacársela rápido. Quiere alguien que venga y resuelva el problema de inmediato. Y yo lo que quiero explicar, que es una construcción que tenemos que hacer entre todos, porque esto fue destruido entre muchos. Yo no estuve en la fiesta, Joaquín, usted lo sabe. Pero ahora tenemos que poner orden, tenemos que levantar las copas rotas. Presidente, ¿usted siente que la gente no lo comprende? No, sí comprende, lo que no comprende la situación y quisiera que se resuelva ya. Y como hay muchos que dicen, no cumplió el programa, entonces la gente dice, bueno, será esa la causa. Y otro que dice, no se preocupa, está lejos de la gente. Otro que dice, no trabaja. Otro que dice, está enfermo. ¿Qué sé yo? Tantas cosas entonces no lo comprende. Tantas cosas que se dicen. No, para algunos. Yo digo que la mayoría me comprende esta realidad. Bueno, es la medianoche, pero decir que a la medianoche cumplíamos 12 años porque el programa nació el 7 de septiembre del 89, ¿no? Ahora es el 7 de septiembre a partir de esta medianoche del 2001 y por lo tanto de los 12 años. La opinión que uno ve sobre la hora clave ahora ya es religiosa. Es de un obispo y un rabino. Me sugiere que entre los programas periodísticos, aunque yo no veo televisión, tengo que ser honesto, pero veía en esa época, se destaca de una manera notable por la cultura, por la versación, por la inteligencia de Mariano Grondona. Y aunque ha tenido alguna época en que yo estaba más disconforme, hace unos 2 años, creo que sigue manteniendo firmemente la bandera de los programas periodísticos. Hora Clave cumple 12 años. Yo pensaba en la Torá, el libro más importante del pueblo judío, los nombres de los personajes generalmente están vinculados a qué misión van a tener en la vida. Por ejemplo, Abraham, ¿sí? Su nombre es padre de muchos pueblos, y eso es lo que él después fue. Hora Clave. Me parece que la grandeza del programa radica justamente en recordarnos a los argentinos que estamos ante una hora clave. Y la grandeza del programa radica en que en las horas claves trae a los personajes claves y los enfrenta y nos hace a quienes miramos y padecemos o disfrutamos de esta hora clave del país, podamos pensar quién de los que parecen claves está diciendo la verdad y quién no. Creo que la grandeza de su conductor, una de las mentes privilegiadas que tiene nuestro país, es escuchar y dejar que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Estoy cerrando mi minuto y quiero decirles, en el idioma del pueblo judío, felicitaciones. Se dice Mazal Tov. Mazal, que es la palabra suerte y tiene 3 letras, invita a 3 palabras. La Mem de Makom, un lugar. ¿Cuál es el lugar? Canal 9. Zman, un momento. ¿Cuál es el momento? Esta hora clave. Y la Lamed, la última letra, es de la Azot, hacer. Bueno, esta hora clave nos invita a los argentinos a pensar y transformar nuestro pensamiento en acción por muchos años más. Bueno, el próximo segmento, que es el último del reportaje a De la Rúa, es quizá el más intenso porque, no sé si decirlo así, recibe y devuelve agresividad.
Alicia de Caballito, sé de la honradez de la Rúa, el periodismo lo quiere destruir, sin saber que al dañarlo se perjudica al país. Juan Carlos de Moreno, es hora que de la Rúa empiece a gobernar para los argentinos y deje de hacerlo para los organismos financieros internacionales. Flavia de Arenales, la única realidad es que estamos cada vez más endeudados. ¿Este es el único plan que nos puede ofrecer de la Rúa? Norma de Villaluro, no solo tenemos que hacernos cargo de la deuda, sino también del pueblo argentino. Jorge Tomás López, doctor de la Rúa, ¿por qué no convoca a los líderes de los partidos políticos y firman un pacto para reducir el costo de la política sin necesidad de la consulta popular? Es el último segmento ahora y es el momento, me parece a mí, en que se habla mucho de la unidad nacional y del poder de la Rúa, de la idea que él tiene del poder. Y van y vuelven algunos bifes. ¿Se siente un presidente fuerte en estos momentos? Sí, totalmente. Con la Constitución, las instituciones y la comprensión de la gente, aun cuando pueda haber preferencias por distintos partidos, aunque puede haber gente enojada, gente que reclama, y es bueno que reclame porque se ha instalado el debate. Y lo que quiero incorporar al debate, estos elementos de la verdad tal como son. Vayan a los hospitales del interior a ver la modernización de equipos que hemos puesto para salud, el programa médicos de Aviso que nos quedan 5 minutos. Vean los programas de educación, de lo que no se habla, rápido. como si no importara, porque lo único que se habla de educación son los paros. El gran esfuerzo, yo no sé si esto fue acierto o error, yo creo que era positivo. Teníamos la carpa blanca y fue los primeros días del gobierno y dijimos, vamos a incorporar al presupuesto los 660 millones de Fondo de Incentivo Docente. Se incorporaron. La verdad que esa fue nuestra cruz. El déficit permanente de todo el año fueron los 660 millones. Y además se sumaron a cuanto paro había, protestando contra el gobierno que les había reconocido esto. Pero digamos, eso fue una incorporación grave al déficit, no fue una contribución al equilibrio fiscal. Presidente, ahora, me quedó pendiente de una señora que habló de la corrupción. Yo quiero decirle, nadie ha mostrado una independencia y un respeto a la independencia de la justicia como he mostrado yo. Hoy se investiga todo. ¿Cómo que no hay lucha contra la corrupción? He creado la Oficina Anticorrupción, que acusa a funcionarios viejos y funcionarios presentes. Yo tengo un gobierno sin corrupción, que pueda haber hechos que son denunciados por la Oficina Anticorrupción, pero nadie puede decir que esto sea el mismo cuadro que vivíamos en el país. Me parece que esto puedo pedir crédito para decir cuál es la realidad que vivimos, que hay justicia, que no hay impunidad. Presidente, antes de que se vaya quiero volver al 14 de octubre. Usted acaba de manifestarse molesto por algunas gestiones no me molesto de nada, de Unión tengo Nacional, una paciencia infinita. al margen suyo, y creo que algunos le van a encontrar la razón de que haya gestiones de Unión Nacional al margen. No, pero no me molesto de nada, Joaquín. Pero ¿es posible que usted entonces el 15 de octubre pudiera convocar a un gobierno de Unión Nacional? Yo he convocado a la unidad nacional. Me han tocado muchos momentos dramáticos. Y he llamado a la unidad nacional y dije que implementaba la nueva política basada en el diálogo y en la defensa del interés general. Está ese clima de unidad nacional. En vísperas de elecciones pueden agudizarse las tensiones, los argumentos, pero el respeto y la lealtad a la República está en la mayoría de la dirigencia, de los gobernadores. Así que no sería necesaria una nueva convocatoria. Ahora, si otros dicen unidad nacional es hacer un llamado gobierno de coalición, sería un desastre. Porque repartirnos pedazos de poder, usted se hace cargo de acción social, usted se hace cargo de educación, usted se hace cargo de interior, y cada uno según su programa o su partido, respondiendo a sus bases, esto es un gran desorden. Acá se necesita unidad de conducción, marcar un rumbo, y yo voy a ser el presidente de esto, pero abierto el diálogo, en el respeto, porque lo que noto estos días me preocupa como presidente, es que ha aumentado la agresividad en la dirigencia. Dirigentes como Rucauf, que el hombre que se arrimaba tanto a mí, se despacha con ataques impensados. Otros son más respetuosos. Tenemos que mantener el respeto en el debate, mostrar que somos un país maduro, porque la gente está sufriendo.
y no quiere ver la pelea insensata. Usted habrá visto que de mí no han salido agravios, a pesar de haberlos recibido durante el año y medio que llevo de gobierno, porque pienso que esta es la responsabilidad del presidente, mantener la sensatez en el país para dar solución a los graves problemas que tenemos. Y hecho también que de no haber sido así, no hubiera encontrado la solución para esas situaciones tan peligrosas que hemos vivido y que las he adoptado con la mayor firmeza, porque son muy difíciles. Yo llevo muchos años luchando en la vida política y sé lo que es el dolor de carecer de recursos frente a la gente que demanda más recursos, pero yo tengo que decir cómo es la realidad y convocar al pueblo a reactivar el mercado interno, a fortalecer esa cultura del trabajo y de la solidaridad, ayudar a los que menos tienen, ayudarnos los unos a los otros, con la seguridad de que desde el gobierno lo estamos haciendo en la medida de nuestras máximas fuerzas. Presidente, no digo que esto sea un paraíso, quedan pocos sino minutos. Vamos a una hacer situación difícil. Una última pregunta de cada uno de nosotros y las 4 respuestas breves. Brevísimas. Del presidente de la Nación. No sé quién quiere empezar. Julio Blanc. Presidente, hay 2 temas de los que usted habló durante toda la noche, que son, o aquí nosotros también le hemos preguntado, y la gente, que son el gasto político y la evasión. El gasto político se calcula, según las cuentas y quien las saque, entre 2.000 y 3.000 millones por año. La evasión el año pasado, durante su gobierno, fue de 30.000 millones. Sí, es una estimación también. También estimado. Digamos que hay 10 veces más evasión que gasto político. Para terminar con ese grado de evasión, que es incompatible con un país moderno, hacen falta tocar algunos intereses grandes. El gobierno va a tener el coraje de hacerlo. No tengo ninguna duda. Hasta ahora no lo hizo. Sí, lo hemos hecho absolutamente. Hay denunciados, hay presos, no ricos y famosos, como se dice, eran ricos pero no famosos, pero hay presos. Estamos implementando los juzgados contra el delito de evasión impositiva, pero la clave que estamos implementando ahora es el sistema de cruzamiento informático. El sistema de inspector en la calle no se ha mostrado eficaz o suficiente. Y lo que necesitamos de la gente es que para poder recaudar el IVA, pida la boleta, porque ahí nos ayuda a recaudar y a tener más plata para los jubilados, para la educación, para la salud. Presidente, si no alcanza la recaudación, ¿a quién se le va a recortar? En un diario de hoy hay una versión de que se eliminaría o se daría en cuotas el aguinaldo a jubilados y empleados estatales. ¿Hay límites? ¿Se puede aguantar eso? Son versiones sin fundamento. ¿Usted lo niega? Y son sin fundamento. Nosotros nos manejamos con la recaudación. Hemos tenido una recaudación bastante buena en agosto, y se pueden atender todas las obligaciones del Estado. Como yo confío en la reactivación, porque está volviendo el clima de confianza, confío que mañana va a ratificar el fondo, el crédito para fortalecer las reservas, creo que va a haber reactivación, va a haber inversión, trabajo para que así sea, pongo en marcha el Plan Federal de Infraestructura que está licitando las obras la semana que viene, y que eso va a haber más actividad, me va a permitir mayores recursos. Presidente, estaba viendo la escarapela, debe ser el primer presidente que usa siempre la escarapela en todo momento. Y por eso quisiera que sea sincero al responderme. ¿Qué sintió cuando un funcionario norteamericano, Paul O'Neill, hizo declaraciones muy despectivas con Argentina, o cuando el Departamento del Tesoro en Estados Unidos convocó a los acreedores argentinos para hablar de la deuda argentina sin que asistiera ningún funcionario argentino? A lo primero nos sentimos mal todos. Lo que debo decir que el secretario de Tesoro de Estados Unidos, al mismo tiempo, porque hay declaraciones de unos días y otras posteriores, fue de los más colaborativos para que esto tuviera una solución. Igual que el presidente de Estados Unidos, igual que los países latinoamericanos, que llamaron a Bush diciendo que habló en nombre de 500 millones de habitantes, porque esto puede tener efecto contagio. El presidente Bush dijo, bueno, se resuelva. O'Neill colaboró mucho y planteó algo muy importante, no solo el crédito, sino la sustentabilidad del desarrollo y un programa para bajar los costos del servicio de la deuda, que es lo que estamos trabajando. De modo que en ese sentido su mensaje fue, su tarea, su trabajo al mismo tiempo era muy positivo. Después, que habla mal pero hace bien. Sí. Más o menos. Sí. Se habla de una manera, se hace de la otra. Sí, depende cuándo se refieran los artículos, pero después me... Lo de la convocatoria de los acreedores por la deuda argentina. Ah, no, pero esas son
reuniones periódicas de información. Ahí no se trata el problema de la deuda argentina, sino medidas generales dentro de las actividades de la Secretaría del Tesoro. Porque yo recuerdo cuando vino Taylor, para tener una dimensión del grado de preocupación que había aquí, por no llamarlo de otro modo, ¿no? Nadie dijo una palabra. Vino el señor Taylor y nadie le dijo que se vaya o que hace aquí, ¿no? Todos deseábamos que Taylor se lleve una buena impresión. Y la última mía sería, presidente, empezamos con el partido. Vamos a terminar con el partido, ¿le parece? Acá hubo varias preguntas de los periodistas sobre si usted en algún momento sintió mal, si estuvo a punto de renunciar, que estuvo al borde de la, no sé, del desaliento, de la frustración. Yo diría, en el curso de presidencia, ¿cuándo hizo el gol Brasil? ¿Qué día fue la elección? El 24 de octubre, ¿cuándo fue la elección presidencial? Inmediatamente, después de una celebración muy breve, estaba mi familia, Alfonsín, muchachos. Yo tenía conciencia del grave problema de déficit que teníamos, lo difícil que iba a ser. Así que ahí empezamos a trabajar. Desde el primer momento era difícil. Y la preocupación era que la gente no asumiera esto. Yo decía 10.000 millones de déficit, y parecía que esto no era nada. Era una tarea grande la que se venía por delante, muy grande. Y lo que sí he sentido, la economía, como decía alguien, que buena es la economía, pero qué mala hace. No tuvo ni un minuto de la alegría, política. ni un minuto de alegría. Esa noche nomás. Entonces yo decía, pero me dicen que hay que nadar hasta la orilla. De ahí, de esa isla, hay que salir, tirarse de nuevo hasta la otra, llega casi sin fuerza. Y de ahí a otra, yo digo, bueno, ¿cuándo llegamos por lo menos a tierra firme? Y vamos a llegar. Por eso estos criterios de saneamiento a través del epicentro son muy buenos. Yo reconozco, Cavallo cuando asume dice, no hablemos de ajuste. Sí, vamos a reactivar. No es que se equivoque, es que los mercados tienen una reacción después y el crédito tiene tasas de interés tan altas que no se puede seguir. Entonces tenemos que... Cavallo no conocía los mercados, ¿quién los conocía? Es que los mercados han cambiado, no son los mismos de tiempo atrás, son volátiles. Los países desarrollados no le han puesto reglas. Ahora Jospin habla de ponerle un impuesto para ayudar a los países desarrollados, pero van y vienen según los humores de los operadores. Y los mayores esfuerzos de un país para ganar su economía por ahí vuelan cuando un mal mensaje hace que se retiren los capitales, empiecen a venderse los bonos del país, los bonos se deprecien, bajen de valor. Y quienes tenemos los bonos somos los argentinos, están en la AFJP, están en los bancos argentinos. Entonces hay un interés directo en defender esos valores también. ¿Por qué? Porque son bases de la inversión, que esto fue el mayor problema que tuvimos en el año 2000, la caída de la tasa de inversión, reflejo de la recesión. Y entonces, con la inversión, crecer, producir más, exportar más, y esto va a generar más ingresos, y entonces volveremos a los equilibrios que hemos tenido siempre, pero sin endeudamiento, que fue el cáncer que nos ha consumido por el cuadro que ustedes vieron durante tantos años, que era reflejo del derroche, de la fiesta. Sigamos gastando. Y miren el cuadro cuando viene la época preelectoral. Acá, ¿por qué sube así en esta época? Porque es la lucha Menem-Duhalde por la reelección. Entonces aumenta el gasto en la provincia, que ahí sí necesitan un gabinete de salvación provincial, un plan de salvación provincial, representa la tercera parte del gasto. Entonces esto sube en base a endeudamiento. Y acá nosotros vamos a poner orden y austeridad para no trasladarle el costo. Ahora, según los números de Poder Ciudadano, la Alianza también gastó bastante en campaña. No, pero habrá gastado plata para la campaña que no tiene nada que ver con el Estado. Esto es plata del Estado. Les quiero agradecer mucho a los tres periodistas invitados por su colaboración. Le quiero agradecer al presidente su presencia en este aniversario de Hora Clave. Y usted hablaba tanto de la realidad. Bueno, les quiero regalar mi libro La Realidad. Acá está la realidad. Joaquín. Gracias, es Cristina. el segundo de Picasso. ¿no? Sí, ya lo tenés. Gracias, Después me lo devolvés. Este título está buenísimo, un nuevo aprendizaje. Es lo que estamos haciendo frente a la realidad. Me quedo, ¿sabes qué, Mariano? Hablar de subseguridad, hablar del tema de la seguridad que nos preocupa tanto.
¿no? Realmente, saludo la obra de la Policía Federal, tenemos programas conjuntos con la Policía de la provincia, pero hay mucha agresividad en el delito con armas. Y nunca el periodismo droga, agota un tema, presidente. No, nunca. Muchas gracias, vamos a que sepa la gente saludarlo. que no lo olvide. Gracias y felicitaciones. Muchas por los 12 gracias. años, Gracias. Hasta luego. Gracias, presidente. Chao, hasta luego. Bueno, hemos tenido opiniones de periodistas, políticos, religiosos sobre el aniversario de la clave y ahora les toca el turno a la gente de la cultura. Así que también nos van a dar su opinión Norma Leandro, Beatriz Sarlo, Jorge Asís y dejé para el final a mi hermano mayor en televisión, Alejandro Romay. Primero, feliz cumpleaños. Segundo, quiero agradecerle como ciudadana a Grondona, a todo su equipo de producción, a toda la gente que trabaja en el programa, cómo nos han ayudado a entender cantidad de problemas y hemos podido ver conflictos, no solo discutidos por la gente que siempre tiene voz en los medios, sino aquella que no suele tenerla. Y también le agradezco la conducta que han mantenido todos estos años. Gracias. 12 años, lo primero que me hace pensar es en una continuidad casi inédita en la Argentina. Quiere decir 12 años con libertad de prensa. 12 años con una televisión que es muy resistente a las ideas, que de todas maneras ha mantenido en diferentes lugares este programa. En segundo lugar, pensaría en 3 hechos que me suscita el recuerdo de Hora Clave. Uno es esa especie de formato bastante original que fueron las solicitadas audiovisuales que se hicieron desde la carpa docente, las 2 veces. El segundo es la posibilidad de debatir, casi yo diría al rojo vivo, cuáles son las responsabilidades morales de la libertad de expresión y de la libertad de opinión. Y esto fue suscitado por, que yo recuerde, 2 programas. El programa donde Macera tuvo la palabra y el programa donde se encontraron una víctima y su victimario, Alfredo Bravo y Echecolars. Creo que fue una puesta en escena en un punto pedagógica, digamos, sobre qué es lo que puede hacerse y hasta dónde puede llegarse en los medios y cuál es la discusión intelectual y moral que debemos tener sobre ellos. 12 años en los que desde Hora Clave se acompañó un proceso de transformación económica, política y cultural, diría, en la Argentina, bastante profundo. En algún momento el espacio del profesor casi parecía suplir al del Parlamento. Como contribución a la historia es total. Yo creo que los historiadores del futuro van a tener bastante facilitado su trabajo. Y por mi parte, profesor, solo tendría que hacerle un pequeño reproche. La cantidad de grondonitas que se reprodujeron. En el terreno personal puedo decirte, querido Mariano, que meter manos en los recovecos de mi alma para encontrar las palabras que te dignifiquen no es fácil. Comprendo tu tarea. Cuando te dedicas a construir reclamos para satisfacer a tu gente que sigue esperando inútilmente. En esa labor, sin duda, Mariano, eres el número 1 en nuestro país. Llegue pues a ti con estas palabras mi admiración y mi adhesión por tu trabajo. Gracias, suerte, felicidades. Bueno, el próximo bloque, que es el último, vamos a recibir los últimos llamados y tengo 2 comentarios que hacer. Uno, el comentario sobre el reportaje de la Rúa que ustedes acaban de ver y otro, el comentario sobre los 12 años de vida de Hora Clave que ustedes y yo venimos de recorrer. Ya volvemos. Usted sabe que el domingo es la colecta de Más por Menos. Ahí está, creo, los detalles, dónde se puede llamar. No se olviden que las que más se están haciendo en el país por las situaciones de pobreza son las organizaciones no gubernamentales
entre ellas Cáritas y toda la gente que está haciendo cosas realmente con muy bajo costo. Y ustedes saben que el Ministerio de Bienestar Social, de cada 100 pesos que gasta, 82 se le van en gasto del propio ministerio, 18 llegan a la gente. Esto llega mucho más directo, ¿eh? Después quiero recordarles que está abierta la inscripción para la carrera de Maestría en Ciencias del Estado del SEMA, que yo soy director de la carrera, profesor, hay una serie de profesores brillantes. Es una carrera, no es un curso, porque muchos llaman creyendo que es un curso de 2 o 3 años, es una carrera de 1 año y medio, así que, pero es interesante, me parece, por lo menos llamar para preguntar. José Luis de Aedo, fui uno de los que voté esperanzado y ahora tengo ganas de irme del país. Roberto Villa del Parque, de la Rúa se refiere continuamente al pasado. Sin embargo, él se desempeñaba hace tiempo como funcionario. ¿No sabía lo que pasaba? Gabriel de San Andrés, el señor presidente repite que sabe lo que nos pasa. ¿Sabe el señor presidente que probablemente sus pares de zapatos valen más que lo que cobra un jubilado? Raúl de Rosario, siga adelante, doctor de la Rúa, es un buen hombre, un hombre honesto. Ojalá tengamos en nuestro país la salida que usted trabaja para lograr. Usted dice la verdad y le deseo lo mejor, no afloje. Bueno, les decía 2 comentarios finales, ¿no?, del programa. El primero, el reportaje. A mí me impresionaron 2 cosas, digamos, del reportaje. Primero, esta distancia, que los llamados también van a lo mismo, entre 2 experiencias. Porque en el fondo, ¿qué vino a decir de la Rúa esta noche? Yo estoy haciendo lo que puedo. En el fondo es eso. Yo estoy haciendo lo que puedo. No me piden que sea un mago, dijo por ahí. Pero sí tengan la seguridad de que les digo la verdad y hago lo que puedo. Evidentemente, él ve la cosa desde su esfuerzo, de lo que está haciendo cada mañana, a ver qué puede hacer para que este país salga del pozo en que está. Y la gente que le dice, mire, yo estoy desocupado, mi pyme quebró, vendo cada vez menos, no sé qué hacer con mis depósitos. La gente la ve desde otro ángulo. Y me parece tan difícil juntar las 2 experiencias. Son 2 experiencias existenciales diferentes, ¿no? ¿Cómo se hace para que haya un diálogo profundo desde 2 lugares de la realidad tan diferentes? Creo que eso me parece a mí que es lo que marca un poco el reportaje. Y si ustedes me preguntaran qué me impresionó más, ¿quieren que les diga? Yo que medio al final, ¿verdad?, del reportaje, le pregunté cuándo había sido el gol de Brasil en su presidencia. Ustedes recuerdan que el gol de Brasil fue ahí, de entrada, ¿no? ¿Cuándo fue ese gol? Y yo honestamente pensaba que le iba a contestar o la renuncia de Chacho en octubre del año pasado o marzo de este año, que fue de terror, ¿se acuerdan? Cuando cae Machinea, dura 2 semanas López Murphy, viene Cavallo. Pensé que alguna de esos, o la hora, cuando tuvieron como tal déficit cero y parecía que íbamos a la sesión de pagos. Y me dijo, desde la noche que ganó. Él ganó el 24 de octubre del 99. Y ahí le hicieron el gol. Ahí Brasil le hizo el gol. Entonces, yo me acordaba, cuando él decía eso, como que empezó sufriendo, ¿no?, porque sabía lo que venía, de un analista muy bueno que se llama Dick Morris, que dice que en verdad, él lo que ha visto en experiencia de los presidentes, él se refiere a norteamericanos, que hay los que gozan del poder y los que sufren con el poder, ¿no? Menem gozó con el poder, me va a decir que no. Y este hombre sufre con el poder. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Qué prefiere usted? ¿Un presidente que goza? ¿Un presidente que sufre? Se lo dejo a su elección. Y ahora sobre los 12 años que hemos cumplido, que acabamos de cumplir en Hora Clare, yo digo, ¿cómo se verán esos 12 años de acá a unos años? Yo lo veo así, ¿no? Me parece que han sido un muy trabajoso aprendizaje de cómo llegar al desarrollo. Nosotros estamos en una orilla, que es el subdesarrollo, pasando y cruzando hacia el desarrollo. Evidentemente, ha sido el primer tiempo del partido con Brasil, ¿no es cierto? Se consiguieron algunas cosas en estos años. Por ejemplo, moneda. ¿Se acuerdan de la hiperinflación? Bueno, no tenemos más. Tenemos moneda. Esto fue un logro. Tuvimos crecimiento económico muy intenso en los 90, 6% anual. Ahora estamos -2 anual. Y ustedes ven la diferencia, ¿no? Así que estas cosas se lograron.
pero otras muy importantes no se lograron. Hubo desempleo sin subsidio al desempleo, que es una cosa salvaje. Otros países han tenido alto desempleo con subsidio al desempleo. Fue sin anestesia en Argentina. Hubo un aumento fenomenal del gasto público, el presidente mostraba esa. Es verdad, la escala es verdad. Se aumentó locamente el gasto público y el endeudamiento consiguiente. Las exportaciones no han crecido como debieran. Exportar es nuestra esperanza. El presidente Cardoso de Brasil dijo hace poco, exportar o morir. Llegar a los grandes mercados. Esto falta, es una materia que se debe. Y no se luchó suficientemente. Es decir, se difundió la corrupción. En los 90 la corrupción dio un salto fenomenal y ahora estamos tratando de ver cómo podemos contenerla. Es decir, que hubo tareas que no se cumplieron. Y volviendo a la metáfora del fútbol y terminando donde empezamos, que en el partido Argentina-Brasil, evidentemente estamos en el primer tiempo, esto es obvio, no hace falta mencionarlo, pero quiero recordarles una cosa. ¿Ustedes vieron el comienzo del segundo tiempo de ese partido? En el comienzo del segundo tiempo de ese partido, ¿no es cierto? ¿Qué hubo? Hubo esfuerzo, una nueva energía, un trabajo. Y yo les digo a todos los argentinos, y a mí mismo, es con trabajo, esfuerzo, estudio. No es dejando de estudiar, dejando de trabajar los que tenemos el privilegio de poder trabajar. No es parando. Yo pienso en los estudiantes que están todos becados por nosotros y se la pasan en las calles. No es así que vamos a salir. Vamos a salir como salimos el vino después. Y el triunfo vino después. Y la algarabía de la tribuna vino después. Pero primero y antes vino un enorme esfuerzo, trabajo, concentración y ganas. Sin eso, nosotros no pasamos al segundo tiempo. Eso lo tengan por seguro. Decían los jesuitas, ¿no? Me acuerdo con mi tiempo que estaba con ellos. Sine labore nil. Sin trabajo, diríamos sin laburo, nada. Eso tenemos tranquilos. Sine labore nil. Yo les quiero agradecer a todos los que han tenido que ver con Hora Clave estos 12 años, porque saben que hay dos cosas en la vida. Está el don de la vida que nos regalaron sin tener mérito para acceder a ella. Hay trillones de seres humanos que nunca nacieron, y los dones en la vida. Y acá son desparejos. Y yo tengo quizá la responsabilidad de haber recibido muchos dones en la vida. Uno de ellos fueron ustedes, con quienes me he reunido semana por semana por 12 años en Hora Clave. Que Dios los bendiga. Hasta el jueves a las 23.